Cecilia Albornoz Cohen, un legado en las naciones. Te quiero invitar a conocer la siguiente historia. Todo comienza un 28 de abril del año 1967, en el hospital de Valdivia, donde nace Cecilia, quien a los pocos días de haber nacido llega hasta Avenida Andes en Temuco, donde pasaría ahí su infancia, junto a sus hermanos y padres. Cecilia, creo que nosotros los varones, los tres hombres, éramos bastante tranquilos y con una vida bendecida por Dios, tranquilidad. Acá en la casa había una pequeña diferencia doctrinaria, digamos, de religión. Mi papá era católico y mi mamá era la única cristiana evangélica desde su juventud. El Señor comenzó a preparar su corazón cuando regresamos a Temuco, desde donde vivíamos en Mafil, y acá nació Cecilia. O sea, nació en Valdivia en realidad, pero toda la infancia de ella fue acá. Desde pequeña, Dios forjó un carácter fuerte en ella, y también la pronta separación familiar. Ambas cualidades se verían reflejadas con los años en lo que Dios había preparado para su vida. De niñita sí era un poquitito ligera de genio. Era un poquito arrebatada, pero era cariñosita al fin. Se enojaba de repente por cualquier cosa, pero al rato después ya se le quitaba. Y fue un poquito, ¿cómo decirle? Un poquito difícil, porque los otros niños eran bien tranquilos, pero ella era un poco distinta. Pero sí, fue linda siempre, cariñosa. A los 10 años, Cecilia inicia su aproximación a Dios en la iglesia bautista, como auxiliar de niñas y luego como ayudante de maestra de niños. Recuerdo venir de vuelta de la escuela dominical de la iglesia bautista Yaima, en Avenida Andes. Ella vivía en Andes, en la Avenida Andes, y nosotros vivíamos en Javier Carrera. Así que la pasada era pasar por su casa, despedirse nuestras madres porque eran amigas, la tía Nancy con mi mamá. Y yo recuerdo a la Ceci siempre con un abriguito rojo que tenía, con un ratoncito que vendían, sí que era muy famoso en ese tiempo, un ratoncito de madera que vendían en el mercado, sus zapatitos de charol, su calcetincito blanco, siempre ella muy, muy linda. Porque la Ceci era la hija menor de la familia, entonces su padre la regaloneaba mucho y eso se evidenciaba. Y bueno, desde pequeña yo creo que por tratar solamente con hermanos ella fue formando un carácter fuerte desde pequeñita, era bien paradita, como se dice, y bien agalladita. Y lo otro que yo observaba, que ella era muy amistosa con todos, tenía muchas amigas. Y lo otro que me llamaba la atención y nos llamaba la atención con mi mamá era que nosotros no nos movíamos de acá de la casa, pero ella desde pequeña empezó a salir donde la familia, donde las amigas, le gustaba salir de acá. Y creo que de ahí comenzó a trabajar el Señor con el tema misionero. A veces pasaban meses en que las vacaciones no paraba acá. Era muy querida de su familia, de sus primos y de otras amigas que tenía. Siempre la invitaban a la casa, así que ella se iba a tomar once, pero llamaba por teléfono: mamá, esta noche no vuelvo porque estoy en tal parte, me quedo. Entonces eso como que de repente nos llamaba la atención a nosotros, porque la facilidad que tenía para salir. Cecilia estudió su enseñanza media en el ex liceo A28, actualmente Pablo Neruda, de Balmaceda, donde se logró destacar no solo por sus buenas notas, sino por el desplante que tenía. A los 15 años, 15, 17 años por ahí, a tener un llamado por Dios. Y no fue muy comprendida entre los pastores y los líderes que había en ese tiempo, en esa iglesia que nosotros participábamos. Cuando ella dio a conocer que ella quería estudiar en el instituto, fue detenida, digamos, muy mal por el líder de la iglesia en la que nosotros participábamos. Y le dijo que no, porque era una iglesia muy exclusiva, que no consideraba a las otras iglesias ni al instituto para nada. Y bueno, y Cecilia dio un paso de fe y nos dejó a nosotros como familia que participábamos en esa iglesia y a toda esa congregación, y ella se matriculó en el instituto. Y lo hizo con su amiga
Vilma Bustamante, la Uti, su hermana querida. Ella siempre dijo que echaba de menos haber tenido una hermana con la cual compartir y hacer cosas de mujeres, porque tenía puros hombres acá. Así que la Vilma fue muy especial para ella, muy querida. Su mamá y mi mamá fueron amigas desde que se conocieron en la iglesia bautista, y después pasó un tiempo que nos perdimos y ella se encontró con Vilma y se apegaron y nunca más se soltaron. En el año 1995 ingresa al Seminario Teológico de la Alianza. Esto tras una difícil decisión de dejar la iglesia en la que se encontraba por no contar con lo que Dios comenzaba a encender en su corazón, el amor por las naciones. En el año 1999 finaliza el Bachiller Superior de Misionología. De aquí en adelante, toda su carrera fue en pos de extender el reino de Cristo en las naciones. En el año 1997 apoya la obra rural mapuche en la comunidad de Danquilco. Posterior a esto, se uniría también a la lancha evangelista de la Alianza Cristiana y Misionera en el sur de Chile, específicamente en Castro, donde desarrolla labores de entrenamiento misionero, discipulado y evangelización. Fue toda una generación muy linda y que se da un gran mover misionero dentro del seminario, ¿no? Entre eso viene el trabajo práctico que hacemos del seminario con la lancha evangelista en el sur de Chile, por ejemplo, en Castro. Y bueno, y ahí Cecilia le tenía miedo, miren cómo eran las cosas, Cecilia tenía miedo al mar, le tenía miedo a todas las cosas. Y estuvo meses allá en la lancha. Cuando yo regresé de África, en mi primera salida a Guinea Ecuatorial, en el 97, por ahí, 98, volví muy enfermo. Y me acuerdo que ella vino a orar por mí. Y me decía, Rodrigo, te veo, me da miedo porque yo también quiero salir a las misiones y mira cómo regresaste tú. Pero por otro lado me dijo, ¿sabes qué? Morir por el Señor es lo mejor. Y esa palabra, morir por el Señor, para el Señor, es lo mejor. Eso me marcó de la Ceci. Así es como llegamos al año 2000, donde Cecilia tendría su primera experiencia fuera de Chile. En una increíble historia, Dios la lleva a Estados Unidos. Un misionero un día la escuchó hablar inglés y dijo, hablas muy bien el inglés, Cecilia, ¿por qué no vas a Estados Unidos a perfeccionarte? Y ahí recién Cecilia le dijo gringo porque tenía confianza. Andrés de Felice, claro, a él le dijo. Y ya, claro, le dijo gringo, me iría a Estados Unidos encantada, pero ¿dónde tengo dólares para poder viajar? No, le dijo, yo te estoy ofreciendo que te vayas a la casa de mi madre a estudiar unos 2 años y yo te pago el pasaje, te pago. No sé si no podía creerlo. Y así fue, pues estuvo no solamente 2 años, creo que fueron 5 o 6 años los que estuvo en Estados Unidos. Allá estudió en la universidad de inglés, participó de varias iglesias con trabajo, y ahí ya su ruta misionera comenzó a trazarse. Pero en esos años, mientras estudiaba el inglés, sirvió y trabajó en áreas de administración, educación y comunicación, siendo locutora de radio en un programa evangelístico para hablantes hispanos. Y aunque se veía todo bien, algo inquietaba su corazón. En un acceso único y autorizado por su familia, llegamos a un cuaderno usado por ella, donde escribía notas personales en ese año. Atroz, es todo tan difícil, Señor, pero no voy a ceder. No me voy a sentar a llorar en un rincón. Escojo creerte a ti. Es increíble ver cómo se animaba en el espíritu a seguir creyendo en los planes de Dios, ¿no? En ese tiempo, en Estados Unidos, Cecilia consideraba que India sería el país que Dios la llevaría a hacer misiones. Pero algo ocurre. Ella quería ir a India. El Señor fue cambiando su corazón a Israel. Las dos amamos a Israel profundamente. Y en un momento el Señor le habló a ella, porque su madre era israelita. En ese tiempo ella, me recuerdo, estando en Estados Unidos, ella solamente quería partir a la India. Y algo hizo tic el Señor de alguna forma. Comenzó a cambiar la brújula de Cecilia hacia allá. Ella de apellido Cohen, Nancy Cohen Pérez, los dos son judíos. Y el Señor le fue hablando que fuera a la tierra de su madre. En el año 2003 retorna a Chile, ya con la confirmación en el corazón que sería Israel, el lugar elegido
para llevar el mensaje de Cristo. Mientras tanto, ejerce como profesora en el Seminario Teológico, donde además sirve como voluntaria en el Departamento Nacional de Misiones. El año 2004 realiza un viaje a Portugal, Paraguay y Brasil para una investigación de ministerio a los pueblos islámicos. El año 2006 estudió maestría en misiones de Fatela. Además participó como instructora de jóvenes en una práctica misionera de evangelismo a musulmanes y paraguayos. Cecilia era una mujer altamente capacitada, ella manejaba varios idiomas, ella se capacitó teológicamente, ella tenía experiencia ministerial en medio de las congregaciones, era una mujer que estaba dotada por el cielo para cumplir su ministerio, pero también tenía herramientas de esta tierra. Y yo hoy día valoro lo que ella logró, lo que ella fue, lo que ella bendijo, y creo que es una mujer digna de honra por haber sembrado su vida en Israel. A fines del año 2007 realiza un viaje exploratorio a Israel. Ya en el año 2008, la Iglesia Dinamarca presenta a Cecilia como su misionera en Israel. Cuando ella ya lo escribió y lo maduró más y lo presentó a la Iglesia, entonces diríamos al directorio de la Iglesia, entonces allí quedamos un poco más tranquilos, aunque algunos no estaban muy convencidos. Sin embargo, veíamos detrás de todo su proyecto que en ella habían convicciones muy seguras. El 1 de julio del año 2009, Cecilia finalmente es enviada a Israel. Sin duda, estamos conociendo la historia de una mujer valiente, apasionada, decidida, preparada, alegre. Pero, ¿cómo recuerdan sus cercanos y colegas de misiones a Cecilia? Cuando yo conocí a Cecilia, está marcado por mi llamado a misiones. Está marcado por cuando el Señor llamó mi vida para poder concretar un llamado a misiones. En ese tiempo yo estaba soltero, me acuerdo. Y las figuras que habían en la iglesia en cuanto a las misiones era Cecilia y también nuestro amigo Tim. Tengo lindos recuerdos de ella. Cuando recién estábamos partiendo con el equipo de visión misionera en la iglesia de EVIM, ella estuvo muy activa en EVIM, una tremenda ayuda también en Redecom, la red de cooperación misionera, acá en Temuco, en un retiro sobre misiones mundiales acá en Coyimentu, muy entregada, activa, trabajando en diferentes áreas, incluyendo preparación de la comida en la cocina. Recuerdo que era muy dulce, muy sincera, muy auténtica hacia mi persona, hacia Sharon y hacia cuantos más. Bueno, Cecilia se la recuerda con mucho cariño, con mucho amor. Es una persona que nos dejó en el corazón mucha alegría, mucho gozo, mucho amor por Israel, que es lo que de una u otra manera nos unió. En su tiempo en Israel fue tremendamente usada por Dios para llevar el Evangelio de Cristo a muchos lugares. Cecilia enviaba cartas una vez al mes a la iglesia, familiares, amigos y algunos hermanos para informar su trabajo. Sin duda alguna vio milagros tangibles, pero también lo pasó mal. En una de sus cartas, el año 2012, un año políticamente difícil para Israel, Cecilia lograría experimentar en carne y hueso la palabra de Dios como protector de Israel en todo tiempo. Más de 100 misiles han caído entre la noche de antes de ayer y hoy, en el sur y costa de Israel. Disparos desde Gaza. Ayer viajamos a Beersheba y los hermanos compartían cómo la sirena antibomba les hizo levantarse con sus niños muchas veces durante la noche. No se ven temerosos, sino confiados y desafiados a la fe, a pesar de que 25 viviendas de otras personas fueron afectadas por los ataques. Es impresionante ver cómo la protección de Dios actúa en Israel. El año pasado, cientos de misiles cayeron en lugares desiertos o fueron detectados a tiempo para ser destruidos. Pudieron haber causado miles de muertes, pero hubo solo un par de desgracias que contar. Se hace tan real la palabra del Señor que dice: «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Salmo 121:4. Mientras escribo esta carta me llega la noticia de un misil que cayó en la escuela de Beersheba. Gracias a Dios, las clases estaban suspendidas y no nos encontrábamos ahí. Siempre tendía
ayudaba a no deprimirse, sino que enfrentar el problema y salir adelante. Pero muchas veces sí le produjeron muchos momentos de intranquilidad, algunas situaciones que vivió personalmente. Cecilia avanzó, se seguía preparando, logró realizar satisfactoriamente los cursos de hebreo para escribir y hablar. Con el inglés y hebreo manejado, Dios le da la oportunidad de no solo ser parte de un grupo de misioneros de distintos lugares del mundo, sino de liderar ese grupo, todos con la misma intención, extender el Evangelio de Cristo. Su sonrisa no solo era expresiva en su rostro, Cecilia caminaba en la certeza de que el gozo del Señor era su fuerza. Siempre fue una mujer dispuesta al trabajo, nunca evadiendo la responsabilidad, por ejemplo, pero muy dispuesta, muy consagrada al Señor también. En una de sus cartas encontramos lo siguiente: el gozo del Señor, nuestra fuerza. Nuestro paso aquí en la tierra es de constante conflicto y tensión. El ambiente espiritual es continuamente pesado y desgastante. ¿Cómo nos sostenemos? ¿Cómo seguimos? Hemos aprendido a mantener la prioridad de la oración y a descubrir las maravillosas respuestas de Dios a la intercesión. Literalmente me he tomado de la palabra del Señor que dice: el gozo del Señor es mi fuerza, y he aprendido a recibir y disfrutar el poder de Dios que se halla en su gozo. Iglesia, caminemos en la certeza de nuestra poderosa fe, proclamando su nombre a las naciones y preparando el camino de su pronta venida. El año 2018, Cecilia debe retornar a Chile por constantes problemas de salud en Israel, donde fue a médico y encontraron algunas anomalías. En su retorno, Cecilia se encuentra con dos situaciones fuertes. Antes de regresar, le tocaría la difícil tarea de despedir a su mejor amiga en Israel. Ya en Israel igual ella tenía una amiga muy querida que era con la que vivía, y ella falleció días antes de que ella se viniera a Chile. La Ceci tiene que hacerse cargo de todo el funeral de su amiga, dejar la casa ordenada. Yo escuché llorar ahí a la Ceci cuando me llamó de madrugada que había muerto su amiga. Entonces venía con una carga emocional tremenda. Y lloraba mucho, y lloramos porque fue una cosa muy impactante. Y yo creo que el Señor nomás comenzó a sostener. Ya de regreso en Chile, también logró estar una semana junto a su padre, quien ya tras varios años luchando con enfermedades, finalmente fallece. Es así como Cecilia partía hasta su lugar de refugio, en la casa de su mejor amiga Vilma, a pocos kilómetros de Temuco, donde ahí podía estar en paz y también realizar manualidades que aprendió en talleres en Israel. En su regreso a Chile, también logró reencontrarse con los suyos y compartir con quienes guardaba un profundo cariño. Vale decir que en este documental, tanto sus amigas Lorena Ollarse como Yasna Concha y Elizabeth Betancourt se ausentaron por temas personales, pero todas enviaron muchos cariños y manifestaron su alegría con este trabajo. Siempre compartíamos de alguna u otra medida con ella. La Kelly conectó muy bien con ella, digo conectó porque Kelly está en un proceso también de aprender el hebreo, y claro, Cecilia incluso fue su maestra por un ciclo. Algo que me marcó mucho, claramente todo lo que ella hizo allá en Israel, pero también lo que me marcó mucho era que en su sencillez, como te comentaba, ella automáticamente nos dijo: chiquillos, ¿qué les falta? ¿Qué es lo que a ustedes les falta? Porque estábamos conversando que nosotros estábamos recién casados y estábamos tratando de implementar nuestra casa. Y ella se notó que nos faltaba, obviamente, nos faltaban las cortinas del departamento. Y automáticamente ella dijo: ya, corre por cuenta mía. Su retorno a Chile también serviría para reencontrarse con su madre, de quien estuvo separada muchos años por sus viajes, pero podemos decir con certeza y amor que su reencuentro antes de su partida fue muy lindo. El domingo 10 de mayo del año 2020 en Chile se celebró el Día de la Madre. Un día antes, Cecilia había comprado algunas cosas para realizar un almuerzo junto a su madre y pasar juntas ese día. Pero algo ocurrió. Cecilia nuevamente se sentía mal y esta vez se acercaría hasta la Clínica Mayor de Temuco para una sencilla transfusión sanguínea. Eso fue lo que le relató y le dijo a su madre y hermano. Y una de las cosas que me llamó la atención de que el Señor
la hizo pegarse mucho a mi mamá como nunca antes. Estuvo en familia, con mis hermanos, compartieron como nunca habían compartido. Y estaba bien, pues sí, estaba bien, o sea, con su hemorragia y los dolores que tenía, eso, pero estaba bien. Y a rato, por ejemplo, se sentía mal y se iba a tender a la cama y después me decía, mamita, resucité, estoy súper bien. Y comía y todo eso. Y entonces ese día partió y me dijo, mami, y yo me voy un ratito, me dijo, a hacerme la transfusión. Porque cuando me la hice la otra vez, me dijo, me sentí bien y estuve varios meses muy bien. Así que ahora me dijo, voy a ir y vuelvo a la noche. Y ella se dio cuenta que estaba recuperando. Y no te preocupes, me dijo, porque mañana es el Día de la Madre y yo te voy a cocinar. Y espérame. Y entonces yo le dije, hija, ya anda nomás y no te preocupes, le dije, mañana vemos lo que hacemos. Dejó todo comprado porque iba a hacerle una comida rica por el Día de la Mamá. Pero nunca pensé yo que no le iba a ver nunca más. Y después me llamó como a las 8, después me llamó como a las 10, me decía, mamita, no me voy a poder ir para la casa porque me van a hacer esto y lo otro y unos tratamientos especiales. Y mañana nos vemos. Y al otro día, el domingo, también me habló y me dijo que no podía venirse hasta que no le hiciera la transfusión que le tenían que hacer y hacerle unos exámenes. Y yo nunca pensé que no iba a volver nunca más. Fue muy, muy fuerte. Pero Dios tenía otros planes. Dijo, no, estoy bien, bonito, estoy en una sala solita, tengo tele y todo. Y yo le dije una broma, le dije, no, ¿por qué te tienen tan aparte que no te habrán encontrado el COVID? No, me dijo, eso es lo último que me faltaba que hubiera. Y ja, listo, hasta ahí quedamos. La madrugada del 11 de mayo, Cecilia Alfornoz parte a un nuevo viaje misionero, esta vez uno sin pasaje de regreso. No, fue difícil. Fue una noche después de las 12 de la noche aproximadamente cuando me llama Jorge, el pastor Jorge del DNM. Y él no podía creerlo. Entonces yo le decía, ¿pero estás seguro? Y él me decía, sí, Cecilia partió. Y me acuerdo que sonó mi celular y la pastora Kelly me llamó. Y fue, o sea, yo corté y fue llanto y solo llanto, porque había mucha cercanía, muchos sueños. Sí, habían sueños que quedaron inconclusos. Con Kelly en esa hora lloramos y oramos, agradeciendo por la vida de ella, pero también fue un duelo para nosotros, como pastores de la iglesia y la iglesia misma. Yo supe en la mañana, de madrugada me llamó un hermano, era como a las 5 de la mañana. Me dijo Jaime, Cecilia partió. ¿Qué? Dije yo, partió. Así como que pensé, partió otra vez, como se iba siempre de misiones. Así lo tomé, me hizo entenderlo el Señor, que era otro viaje, el último, el mejor. La verdad que lo primero que hice fue, se me cayó una lágrima y automáticamente desperté a mi esposa. Y lo que hice fue contarle y ahí nos pusimos a llorar juntos porque nos dolió, caló profundamente en nuestros corazones. No lo podíamos creer, era impensado, era como, no puede ser. De primera me costó asumirlo, pero después el Señor me trajo una paz tan grande y sabiendo que un día la voy a ver, que lo vamos a encontrar arriba. Y contenta por todo lo que ella pudo hacer, por lo que pudo servir al Señor. Dándole gracias al Señor por sus cuidados con ella, por donde quiera que anduvo, el Señor siempre estuvo con ella. Sin duda alguna tristeza, humanamente tristeza. Porque cuesta comprender, cuesta entender, ¿verdad? Estas situaciones. Pero por otro lado, pensar de que ella partió a la presencia del Señor cumpliendo
con lo que Dios le había encomendado, eso produce paz. Sí, fue fuerte porque estábamos pensando que estaba mejorándose. Entonces llegó como un shock y pensando de su gran deseo de volver a Israel, seguir con la obra, seguir aprendiendo y entregando. Entonces eso nos dio pena, junto con la confianza del Señor que Él ya estaba en control, pero nos dio pena eso, de no poder volver al campo. Yo lo llamo como los desgarros del alma. Yo siento que partió parte de mí. Fueron demasiados años. Fuimos amigas, fuimos compañeras en servicio, compañeras en la fe, fuimos hermanas. Cuando me enteré de la muerte de Cecilia, se quebró mi corazón. Lo lamenté profundamente por su iglesia local, lo lamenté por la iglesia nacional y por la iglesia mundial. Creo que la iglesia perdió un obrero. Solo le pedimos al Señor que levante muchos como Cecilia. Nos dejó una linda huella, así que recordaré su sonrisa, recordaré también cuando se sentía un poco incómoda, pensando que a lo mejor no le creíamos en toda la extensión, lo que ella quería hacer, pero luego su relajamiento y su alegría al saber que está apoyada. Entonces, hay cositas así que yo recuerdo, pero siempre dispuesta, siempre amorosa y respetuosa a sus pastores. Es algo que a mí me dejó como una marca también, ¿eh? Difícil como iglesia, en primer lugar, porque ¿quién no conocía a Cecilia en la iglesia? Todos le conocían, porque era nuestra misionera. Y sin lugar a duda, con todo el aprecio y la representación que había de la iglesia nacional, evidentemente nuestro templo se habría repletado las noches de velorio. Mi sobrina, que tiene 25 años, me dijo, tío, hoy día tenemos que celebrar. Y yo la miré así, estamos todos llorando. No, me dijo, tenemos que celebrar que ella entró a la eternidad. Y yo dije, claro. Cecilia también parte a la presencia de Dios en un contexto de pandemia. Por lo tanto, no hubo posibilidad de realizar los funerales abiertamente. Esa fría noche serían solo algunos los que pudieron llegar hasta el templo donde estaba su cuerpo, pero su alma ya estaba en el cielo. Permíteme una pregunta. ¿Y tú estás dispuesto a dejarlo todo por Él? En obediencia al llamado que Él te está haciendo. Gracias por tu amor a Israel y a las naciones. Gracias. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Gracias, hermanita. Muchas gracias, hija querida. En una de sus últimas publicaciones en su Facebook, encontramos esta del 4 de mayo, la canción que en ese tiempo llegó literalmente a todo el mundo y se convirtió en el himno de nosotros los cristianos, The Blessing. Para Ceci, nada mejor que escuchar esta canción en el idioma que tanto amó, el hebreo. La vida de Cecilia nos desafía profundamente a una entrega total a Cristo. Nos deja muchas enseñanzas. Un café para la gente que llegaba a la casa de la Biblia en Beersheba solo era un recurso para llegar al corazón de quienes ingresaban ahí para ser evangelizados
por el Dios verdadero por medio de Cecilia. Mujeres que pensaban en abortar fueron abrazadas por Cecilia, abrazos que eran llenos del Espíritu Santo, los cuales, sin agregar muchas cosas, traían una profunda convicción de pecado para arrepentirse y optar por la vida. Junto a un lindo ministerio, Cecilia no solo estaba ahí cuando cambiaron de decisión, sino también para luego hacer un seguimiento y estar con esas mujeres acompañándolas. Cecilia terminó impactando a generaciones, desde un niño que el día de su funeral le pidió a su madre lo lleve a la iglesia porque se quería despedir, y en el libro de condolencias escribe lo siguiente: Cecilia, te extrañaré al infinito, cuando llegue al cielo te abrazaré como en la clase. Hasta su último suspiro, el día que pasó en la clínica mayor, cercanos nos cuentan que Cecilia le habló de Dios e impactó profundamente el corazón de la enfermera de turno que la atendió. Preparación, valentía, constancia, esfuerzo, dedicación, servicio, humildad, amor y una sonrisa que jamás olvidaremos, porque ella grabó estas palabras a fuego en su corazón: el gozo del Señor es mi fortaleza. Su legado quedará en nuestros corazones. Su legado trasciende las naciones. Yeverecha Adonai veishmerecha, Yae Adonai panav elecha veyehunecha, Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom.